¿Cómo están, amados? Los saluda el ciberpastor con tu programa La Biblia en tus manos. Y hoy día tenemos un invitado de lujo. Hoy estaremos leyéndoles el libro Palabras, del padre del movimiento de la palabra de fe, Kenneth Hagin. El capítulo 1 es, Hablar muerte, o vida. Jesús mismo dijo, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. Cuando estaba meditando sobre este tema, una palabra de este texto seguía pasando una y otra vez en mi espíritu, y esa palabra era palabras. Algo dentro de mí parecía impresionarme para enseñar sobre palabras. Las palabras son más importantes de lo que mucha gente se da cuenta. Las palabras nos hacen o nos rompen. Las palabras nos sanan o nos enferman. Según la Biblia, las palabras nos destruyen o nos llenan de vida, felicidad y salud. Nuestras palabras, las palabras que pronunciamos ayer, hicieron la vida como es hoy. Eso concuerda con lo que dijo Jesús en Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Podrías leer eso así, él tendrá lo que sea, las palabras que habla. En junio de 1943, estaba comenzando una reunión para el pastora en los campos petroleros del este de Texas. Había sufrido un grave ataque al corazón. Uno de los pastores vecinos me dijo, hermano Hagin, durante 2 o 3 días el médico trató de hacernos dejar de orar por el pastora. Estaba entre la vida y la muerte, y el médico dijo, lo están reteniendo aquí con sus oraciones y fe. Si se recupera, lo cual dudo, su mente nunca volverá a estar bien, porque la sangre no llegó a su cerebro durante más de 10 minutos. Pero simplemente no pudimos dejar de orar por él, dijo el pastor. Seguimos orando. Al tercer día, el pastor revivió y su mente está bien. Los médicos están conmocionados. El pastor aún no había reanudado la predicación. Su esposa, que también era ministra, estaba llenando el púlpito. Mi esposa y yo y nuestros hijos nos quedamos en la rectoría con ellos, y todos fuimos a la iglesia en un auto. Una noche, el pastor comenzó a hacer un anuncio y lo dijo al revés. En cuanto se metió en el auto, su esposa dijo, hiciste un lío con eso. Es tal como dijo el médico. Supongo que tendrás que dejar de predicar. Mi esposa habló y dijo, no hay nada malo en la mente de Kenneth, sin embargo lo hizo peor que tu marido. Kenneth se enredó la lengua 3 veces esta noche. Pero la esposa del pastor dijo, tendrás que dejar de predicar. Ella le estaba diciendo constantemente lo que no podía hacer. Mientras estábamos allí, ella lo hizo mejor. Un año después, los estábamos visitando de nuevo, y ella había vuelto a sus viejas costumbres, hablando muerte a su marido, diciendo, vas a morir. Nunca lo lograrás. Traté de hacer que dejara de hablar así, pero ella solo sacudió la cabeza diciendo no y no escuchaba. Luego, unos meses después, estaba dirigiendo un avivamiento para un amigo que pastoreaba la iglesia original del hermano A. Y mientras estaba en ese avivamiento, vinieron y predicaron el funeral del hermano A. Comparé notas, y fue casi exactamente 2 años después del día en que tuve esa palabra para su esposa. Después de su muerte, la señora se enojó con Dios porque su marido murió. Nunca más predicó un sermón. Se alejó, y que yo sepa, sus hijos nunca vivieron para el Señor. Gracias a Dios, el esposo fue al cielo. Todo eso sucedió por las palabras. Hace 60 años, yo era un niño bautista acostado en una cama de enfermedad cuando recibí la revelación de la palabra de Dios. Comencé actuando según Marcos 11:23, 24, diciendo, yo creo. Se pronunciaron palabras. Dije, creo que recibo sanidad para mi corazón deformado. Creo que recibo sanidad para la enfermedad incurable de la sangre. Creo que recibo sanidad para la parálisis. Creo que recibo sanidad desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y en cuestión de 1 hora, estaba de pie. Había aprendido el secreto de las palabras, palabras de fe. Han pasado 60 años y no he tenido un dolor de cabeza. Ni uno solo. El último dolor de cabeza que recuerdo haber tenido fue en agosto de 1933.
No he tenido dolores de cabeza y no espero tenerlos. Pero si tuviera un dolor de cabeza, no se lo diría a nadie. Y si alguien me preguntara cómo me siento, diría, estoy bien, gracias. Hablaría las palabras correctas, porque Jesús dijo en Marcos 11:23, tendrá lo que diga. Creo lo que dice la palabra de Dios en Isaías 53:5, por su llaga fuimos nosotros curados. Yo creo eso. Yo creo que estoy sano. Veamos ahora el capítulo 2. ¿Cómo afectan tus palabras a tus hijos? Cuando Ken Jr. tenía 2 horas y media de nacido, tomé a ese pequeñín en mis manos y dije, Señor, gracias por este niño. Me doy cuenta de que me has dado esta nueva vida que sostengo en mis manos a mi esposa y a mí. Me doy cuenta de que es mi responsabilidad, porque conozco la Biblia, criar a este niño en el camino en que debe andar, y cuando sea viejo, no se apartará de él. Me doy cuenta de que tu palabra dice criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, y voy a hacerlo. Voy a hacerlo porque los niños se educan no solo con preceptos, sino también con el ejemplo. Voy a vivir correctamente frente a Él. Voy a hacer lo correcto. Y seré honesto contigo si fallo. Cuando nació nuestra hijita, Pat, la tomé en mis manos inmediatamente y dije lo mismo que había dicho sobre Ken, haré lo correcto. La criaré bien. La educaré. Daré el ejemplo correcto frente a ella y le enseñaré los preceptos de la palabra de Dios. También le enseñaré con el ejemplo. Sé que puedes tener lo que dices, así que digo que esta niña, al igual que Ken, crecerá fuerte físicamente, sin enfermedades ni dolencias, estará mentalmente alerta y espiritualmente firme. Años después, incluso nuestros parientes, que sentían que habíamos arruinado todo al irnos con los que hablaban en lenguas, dijeron, tiene que haber algo de cierto en eso. Tiene que haberlo. Los hijos de Kenneth nunca están enfermos. Nunca oré en mi vida para que alguno de mis hijos fuera salvo. Ni una sola oración. Nunca oré para que ninguno de los dos se llenara del Espíritu. Ahora son adultos con familias propias y no creo haber orado más de media docena de veces por ambos en todos estos años. ¿Por qué? Porque puedes tener lo que dices, y yo ya lo había dicho. Se salvaron y se llenaron del Espíritu a una edad temprana. A veces tuve que ir con ellos cuando eran pequeños y decir, perdónenme, papá se portó feo si perdía los estribos. Tuve que decir, he dado el ejemplo equivocado. Le he pedido al Señor que me perdone, y Él me ha perdonado. ¿Me perdonas? Y esos pequeños niños decían, está bien. Nunca les dije a mis hijos que no hicieran algo solo porque yo les digo que no. Me senté y les leí la Biblia, demostrándoles que tenía sus intereses en el corazón. Si tenía que reprenderlos o incluso azotarlos, decía, aquí mismo dice en Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Les expliqué que los días que una persona está enferma o en el hospital no son días buenos. Dije, ya ves, quiero que te vaya bien. Quiero que disfrutes muchos años en la tierra. Los niños son un producto de palabras. Las palabras nos sanan o nos enferman. Las palabras nos bendicen o nos maldicen. Las palabras que escucho por la mañana permanecerán conmigo durante todo el día. Cuán poco se dan cuenta las esposas de que una palabra mordaz y punzante por la mañana le robará a un esposo la eficiencia durante todo el día. Pero una palabra amorosa, tierna y hermosa, una pequeña palabra de oración, lo llenará de música y lo llevará a la victoria. Aprende a hacer que las palabras trabajen para ti. Aprende a llenar las palabras con poder que no se puede resistir. La forma de llenar las palabras con un poder irresistible es llenarlas de amor y fe. Los padres deben darse cuenta de que el ambiente del hogar es producto de palabras. En 1958, mientras mi esposa y yo conducíamos cerca de Los Ángeles, ella sugirió, ¿por qué no paramos a ver al hermano y la hermana fulano de tal? Les habíamos hecho un avivamiento varios meses antes, y su casa quedaba a solo unas 3 cuadras de la autopista. Está bien, dije, pasaremos por allí. Nos detuvimos en el camino de entrada, pero no vimos ninguna actividad. Toqué el timbre. Escuché que alguien se acercaba.
El pastor abrió la puerta, me saludó de la mano y le hice señas a mi esposa para que entrara. El pastor dijo, hermano Hagin, estábamos descansando. Mi esposa tendrá que vestirse. Siéntense aquí, en la sala. Él tenía puesta su bata, así que se fue a vestir también. Mi esposa entró. Ella no lo vio ni le habló. En el momento en que nos sentamos en ese sofá, nos volteamos a ver al mismo tiempo y dijimos, aquí se hablaron palabras fuertes. El ambiente estaba mal. Ambos lo sentimos de inmediato. Las cosas espirituales se crean con palabras. Incluso las cosas naturales y físicas se crean con palabras. Si entraras en una habitación donde acaban de freír pescado, podrías oler el pescado. El aire estaba pesado en esa habitación. Esas palabras todavía estaban en el aire. En este momento hay palabras en el aire a tu alrededor. Si no me crees, enciende una radio portátil. Mientras hablábamos con este pastor y su esposa, nos enteramos de que, en efecto, habían tenido un desacuerdo. Las vidas y personalidades de los niños criados en ese tipo de ambiente se deformarán. Madres y padres, el ambiente de su hogar es producto de palabras. Los niños fracasan porque se hablaron las palabras equivocadas. No se hablaron las palabras correctas. Porque algunas familias crecen fuertes y ganan la lucha de la vida. Es porque se hablaron las palabras correctas en el hogar. Mi esposa y yo estábamos de visita en Nuevo México una vez en nuestro día libre. Condujimos más de 160 kilómetros para ver a unos amigos que acababan de construir una hermosa iglesia nueva. Mientras nos mostraban el nuevo edificio, la esposa del pastor estaba charlando con mi esposa y dijo, ¿sabes? No podemos hacer nada con nuestro hijo mayor. Tiene casi 17 años. No vendrá a la iglesia. Quiere unirse a la marina, y cuando cumpla 17 años, firmaremos para que se vaya solo para deshacernos de él. Supongo que sabes de lo que estoy hablando, aunque tienes un hijo adolescente. Mi esposa respondió, no, no puedo entender. Tendrían que golpear a nuestro hijo en la cabeza para evitar que vaya a la iglesia, incluso cuando probablemente debería quedarse en casa para estudiar. ¿Por qué? Porque lo habían entrenado de esa manera. Se hablaron las palabras correctas en el hogar. Las palabras hacen que un niño ame la educación. Las palabras llevan a un niño a la iglesia o lo mantienen alejado. Somos producto de palabras. Puedes ir a la iglesia el domingo, sentarte allí y parecer piadoso si quieres, orar y cantar en el coro, e incluso enseñar la escuela dominical. Pero si estallas en casa, maldices, armas un escándalo y discutes, vas a perder a tus hijos. No se están criando en un ambiente de iglesia. Se están criando en un ambiente hogareño. Puedes ir a la iglesia el domingo, sentarte allí y parecer piadoso si quieres, rezar y cantar en el coro, e incluso enseñar en la escuela dominical. Pero si pierdes los estribos en casa, maldices, levantas al diablo y discutes, vas a perder a tus hijos. No están siendo criados en un ambiente de iglesia. Están siendo criados en un ambiente hogareño. Y ese ambiente de iglesia el domingo les afectará muy poco. Un domingo por la mañana durante el verano de 1943, estaba predicando en una iglesia en el centro norte de Texas. Mi texto era Colosenses 2, 9,10, donde dice sois completos en él, y mi título era ¿qué es la espiritualidad? Nunca he sido lo suficientemente valiente como para volver a usar ese texto. Hice la pregunta, ¿dónde irías a buscar a una persona espiritual? Algunos pensaron en personas de nuestra iglesia que eran rápidas para saltar, rápidas para bailar, rápidas para gritar, y dijeron, son espirituales. Les dije a la congregación, eso no es espiritualidad. No puedes juzgar la espiritualidad por eso. Alguien más dijo, fulano siempre está hablando en lenguas y siempre está dando mensajes en lenguas, así que es realmente espiritual. Dije, no, no. No puedes juzgar la espiritualidad por eso, porque Dios usará cualquier tipo de vaso que pueda. Leí donde habló a través de un burro una vez. Eso no significa que ese burro fuera espiritual. No, dije. Sé que las personas espirituales van a la iglesia, pero ni siquiera iría a la iglesia si estuviera buscando una persona espiritual. ¿Sabes el primer lugar al que iría?
Todos dijeron, no. Dije, iría a la casa de una persona. Verás, cuando se trata de cosas religiosas, las personas tienen dos caras. Tienen una cara que usan el domingo y otra cara que usan otro día. Los he visto como pastor. He tocado sus puertas y los he oído susurrar, pon eso arriba, pon eso arriba, pon eso arriba. Había algo que no querían que yo viera. Y nunca has oído tanto alboroto. Pensé que nunca iban a abrir la puerta. No, le dije a esa congregación, me gustaría convertirme en el hombre invisible, caminar por la puerta, mirar y escuchar. Y dije, las personas que son espirituales, las personas que realmente tienen algo, viven bien en casa. Y si no vives bien en casa, no tienes nada. Una señora en la segunda fila dijo, oh, Dios mío, eso me deja fuera. Más tarde dijo que pensó que solo lo había pensado, no se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta. Arruinó mi sermón. Todos estallaron en risas. Me caí sobre el púlpito, riendo. Me detuve allí mismo y nunca volví a intentar ese sermón. Ahora nos toca el capítulo 3. Capítulo 3. La lengua de los sabios es salud. ¿Has visitado alguna vez a los enfermos? ¿Has escuchado cómo hablan? Si lo haces, muchas veces puedes descubrir por qué están enfermos. Proverbios 12:18 es una revelación maravillosa, una verdad magnífica. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. No vas a tener salud a menos que hables de salud. ¿Te has dado cuenta de que estamos programados de manera equivocada? Estoy hablando desde el punto de vista natural. Estamos programados para la muerte en lugar de para la vida. La Biblia dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, Salmo 1:1. No quieres pensar como piensa el mundo. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora fíjate en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios no quiere que te amoldes al mundo, sino que seas transformado. ¿Cómo? Por la renovación de tu mente. No pienses como piensa el mundo. Ellos piensan negativamente. Hemos leído Romanos 12:2, sin embargo, y pensado que estaba diciendo, no hagas muchas de las cosas que la gente del mundo hace. Bueno, hay muchas cosas que haces que ellos también hacen. Por lo general comes como ellos, y duermes como ellos. Hace varios años, estaba dirigiendo una reunión en una cierta iglesia de Oklahoma. Pensaban que las mujeres iban al infierno a menos que tuvieran mangas largas, vestidos largos, cabello largo, y lenguas largas. Agregué lo último. Ellos pusieron lo primero. Siempre hablaban de mundanalidad. No nos conformamos al mundo, decían. La Biblia dijo, no os conforméis. Somos sin mundanalidad. El pastor me pidió que predicara el domingo por la mañana. Cada vez que me despertaba el sábado por la noche, estaba orando por el mensaje. Dios, normalmente no predico de esta manera, dije al ver cuál iba a ser el sermón. Pero Dios realmente trató conmigo. Esa mañana salté de la plataforma, corrí por los pasillos y dije, les diré, esta es la iglesia más mundana en la que he predicado. Fue como si les hubiera abofeteado la cara con un trapo mojado. Aquí estaba yo diciendo que esta era la iglesia más mundana en la que había estado, y ellos estaban presumiendo de los santos que eran. Eran como los fariseos. Oraron, Señor, somos mejores que cualquiera en la ciudad. Somos los más grandes y los mejores. Somos las personas más maravillosas. Por supuesto, sabemos que tú lo sabes. No hacemos esto, no hacemos aquello, no hacemos algo más. Pero eran el grupo más negativo que había visto. Les dije, todavía piensan como el mundo, piensan en enfermedad, piensan en miedo, piensan en duda, piensan en derrota, piensan en fracaso, tal como piensa el mundo, renueven su mente con la palabra de Dios, piensen de acuerdo con la palabra de Dios, hablen de acuerdo con la palabra de Dios, crean de acuerdo con la palabra de Dios.
Muchas personas que piensan que están tan separadas del mundo a veces son las personas más mundanas de todas. Como dije, el mundo entero está programado negativamente, y si no tienes cuidado, cometerás el mismo error que comete el mundo. ¿Ves? El mundo sin Dios está en muerte espiritual. Están programados para la muerte en lugar de para la vida. Si una persona tiene miedo, dirá, eso me asusta hasta la muerte. Tengo miedo de morir. Nunca digas eso. Yo nunca digo que tengo miedo, porque no lo tengo. Si me tiento a tener miedo, hablo con eso. Le digo, miedo, te resisto en el nombre de Jesús. Me niego a temer. Si viene la duda, hablo con ella. Digo, duda, te resisto en el nombre de Jesús. Me niego a dudar. No le diría a nadie si tuviera un pensamiento de duda o miedo. No lo aceptaría. No le diría a alguien si me viniera el pensamiento, y tú sabes que el diablo puede poner todo tipo de pensamientos en tu mente. Somos producto de palabras. ¿Te has detenido a pensar que la Biblia enseña que hay salud y sanidad en tu lengua? ¿Notaste que dijo aquí, la lengua de los sabios es salud? Nunca hablo de enfermedad. No creo en la enfermedad. Hablo de salud. La lengua de los sabios es salud. La Biblia no dice, la lengua de los sabios es enfermedad. Dice, la lengua de los sabios es salud. Yo hablo salud. Creo en la sanidad. Creo en la salud. Nunca hablo de enfermedad. Nunca hablo de dolencia. Hablo de salud. Hablo de sanidad. Nunca hablo de fracaso. No creo en el fracaso. Creo en el éxito. Nunca hablo de derrota. No creo en la derrota. Creo en ganar, aleluya a Jesús. Nunca hablo de lo que el diablo ha hecho. No me interesan sus obras. Hablo de las obras de Dios y de lo que Él está haciendo, alabado sea el Señor. No hablo del poder del diablo, porque Él no es tan poderoso como Dios. La otra noche, un predicador en la televisión pasó todo el tiempo hablando de lo que el diablo está haciendo. Pensé para mis adentros, querido Señor, voy a apagar esto. Y apagué justo en la mitad de su exposición de ignorancia. Cuanto más hablaba, peor me sentía. Nunca les dijo a las personas nada que ya no supieran, y además, estaba presumiendo del diablo. Uno pensaría que el pobre Dios se ha ido del negocio, ha perdido todo su poder, y que todos los cristianos tendrán que pasar la vida con la nariz en la piedra de amolar, enfermos y afligidos, vivir en la calle apenas llegando, en el fondo de la cuadra, justo al lado del callejón quejumbroso, y cantar si apenas lo logro. Sin victoria, sin éxito. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, Mateo 28 horas y 20 minutos. Creo que si Él está conmigo, eso es éxito. La Biblia dice en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, gloria a Dios, si Él es por nosotros, ¿qué importa quién esté contra nosotros? ¿Qué importa lo que esté haciendo el diablo allá afuera en el mundo? Dios es por nosotros. Él está de nuestro lado. En primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. ¿Qué te importa lo que enfrentes si el más grande está en ti? Me he sentido tentado a preocuparme, como todo el mundo, pero no me preocupo. Nunca hablo desaliento. Nunca hablo preocupación. Nunca hablo derrota. Algunas personas se liberan de fumar cigarrillos y algunas personas se liberan de beber whisky, pero ojalá la gente cristiana se liberara del pecado más grande, un pecado mayor que fumar cigarrillos o beber whisky, el pecado de la preocupación. Muchos están tan orgullosos. Dicen, no fumo. Dios me libró de eso. Bueno, ojalá fueran liberados de ese gran pecado que tienen en su vida. El pecado de la preocupación es peor que fumar un cigarrillo. Fumar y beber están mal. No estoy a favor de ninguno de los dos, y no tengo ninguno de esos malos hábitos, pero la preocupación es peor que cualquiera de ellos. La preocupación te matará. Más de un médico me ha dicho, y lo he leído en publicaciones, que hay más personas en instituciones mentales y más personas en la tumba debido a la preocupación que a cualquier otra cosa. ¿De qué se preocupan las personas?
de las circunstancias. Se preocupan por el mañana. Se preocupan por las cosas que enfrentan. Me he sentido tentado a preocuparme por el mañana y por las cosas que sabía que enfrentaba. Pero entonces recordé lo que dice la Biblia que está dentro de mí. Ni siquiera tuve que orar al respecto. Simplemente miré los problemas y las imposibilidades aparentes a la cara, y no pude evitar reírme, alabado sea Dios. Dije, si no lo supero, lo rodearé. Si no lo rodeo, pasaré por debajo. Si no paso por debajo, pasaré a través de él, porque el más grande está en mí. Y sabes, mientras me estaba riendo, esa circunstancia se fue a esconder. El más grande está en mí. El más grande está en mí. Porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Bueno, ¿quién está en el mundo? El diablo es el dios de este mundo. ¿Qué más está en el mundo? El pecado está, pero el más grande está en mí. Él es más grande que el pecado. Venció al pecado. Quitó el pecado. ¿Qué más está en el mundo? La enfermedad está en el mundo. No es de Dios. No viene del cielo. No habrá enfermedad en el cielo. El más grande está en mí. Él es más grande que la enfermedad, porque Él es el sanador. ¿Qué más está en el mundo? Problemas están en el mundo. La gente siempre habla de los problemas que hay en este viejo mundo. Pero aquel que está en mí es más grande que los problemas que están en el mundo. ¿Qué más hay en el mundo? Circunstancias adversas están en el mundo. Imposibilidades aparentes están en el mundo. Pero yo no soy del mundo. Puedo estar en el mundo, pero no soy del mundo. Mi ciudadanía está en el cielo, gloria a Dios. Y mientras estoy aquí abajo en el mundo, tengo al más grande viviendo en mí. Él me hará triunfar. Él me hará tener éxito. Aleluya, no puedo ser derrotado. Esa es mi confesión. Palabras. Esos son los tipos de palabras de las que he estado hablando durante casi 60 años. Palabras. 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 Ahora vayamos al capítulo 4. ¿Cuál es tu confesión? Proverbios 18:21. El poder de la lengua es grande, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Mateo 12:37. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por años se ha enseñado la fe en la iglesia. La gente ha sido alentada a creer. Pero no hemos escuchado mucha enseñanza sobre las palabras, o decir lo que creemos. Los versículos de la escritura de arriba ilustran la importancia de las palabras. Otro versículo así es Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La palabra traducida como profesión en el Rey James es la misma palabra griega traducida confesión en otros lugares. En el margen de mi Biblia frente a este versículo está la nota en griego, confesión. Busqué esta palabra en el concordancia griega, leí otras traducciones, y encontré que el texto griego dice en realidad, retengamos el decir lo mismo. Fíjense otra vez que las palabras están involucradas. Hace más de 40 años, siendo un muchacho bautista en una cama de enfermo, empecé a entender Marcos 11:23, todo aquel que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. En otras palabras, tendrá las palabras que habla. Nacido y criado como bautista del sur, me enseñaron a creer para la salvación y a creer la Biblia. Cuando vi estas verdades en Marcos 11:23, yo las creí. Lo que me había mantenido postrado en cama durante 16 meses era no saber cómo soltar mi fe. No obtendrás las bendiciones de Dios solo porque tienes fe. No te sanarás ni te bautizarás en el Espíritu Santo solo porque tienes fe. No obtendrás respuestas a la oración solo porque tienes fe. La mayoría de los cristianos piensan que sí, pero están equivocados.
La Biblia no lo enseña. La Biblia enseña que te salvas porque crees y dices algo, no solo porque crees. Romanos 19:19 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10 porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No solo tu corazón tiene algo que ver con tu salvación, tu boca también tiene algo que ver con ella. Las palabras tienen algo que ver con ella. 34 La Biblia no dice simplemente que si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, serás salvo. No serás salvo solo porque lo creas. Fíjate en el versículo 10 la frase con la boca. Con la boca se hace confesión para salvación. Marcos 11:23-23, todo aquel, que no dudare en su corazón, sino que creyere que se hará lo que dice, tendrá lo que diga. Jesús no enseñó en Marcos 11:23, tendrá lo que crea. Enseñó, tendrá lo que diga. En otras palabras, tendrás lo que hablas. Tendrás tus palabras. La fe siempre se expresa en palabras. La fe debe ser liberada en palabras a través de tu boca. Podemos ver eso en todas estas escrituras que hemos leído. Cuando hablas algo, eso es acción. Me tomó mucho tiempo descubrir eso, 16 meses de estar postrado en cama, porque nadie me lo había enseñado nunca. No estoy hablando de las palabras que hablas 35 en la iglesia, o las palabras que usas cuando oras. Estoy hablando de las palabras que usas en tu vida cotidiana, las palabras que hablas en casa, con tus amigos, en el trabajo. Estas palabras cotidianas hacen tres cosas por ti y para ti. Las palabras que hablas te identifican. Las palabras que hablas establecen los límites de tu vida. Las palabras que hablas afectan tu espíritu, tu hombre interior. Si quieres ubicarte, solo escucha las palabras que hablas. Nunca te darás cuenta más allá de tus palabras. Para decirlo de otra manera, Jesús dijo en Marcos 11:23, tendrá lo que diga. Lo que derrota a mucha gente es su doble confesión. Una vez confesarán una cosa, y la siguiente vez confesarán otra cosa. Si hablas con ellos, dirán, sí, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí, sé que dice en Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y estoy creyendo a Dios para que supla mis necesidades. Pero luego verán a alguien en la cuadra, en la tienda o en la iglesia. Tendrán su mente en sus problemas, y dirán, bueno, no nos va muy bien. Estamos tan atrasados en nuestras cuentas, que estamos a punto de perder el coche y todo lo demás. ¿Qué pasa con esa otra confesión? Esta segunda confesión anuló la primera. Aprende a decir lo mismo. En griego, Hebreos 4:14 dice literalmente, retengamos el decir lo mismo. Nunca, nunca te rindas. No, no es fácil. Si buscas algo fácil, mejor te rindes y te metes en tu agujero y te mueres. No vales nada. La Biblia dijo, pelea. Creo que eso es lo más lejos que algunos leyeron. Empezaron a pelear. Pensaron que eso significaba pelear contra otras iglesias, o contra otros cristianos. No, eso no es lo que dijo en 1 de Timoteo 6:12. Se supone que debes pelear la buena batalla de la fe. En esta pelea, tienes que pelear contra todos tus sentidos físicos. A veces tienes que pelear contra lo que dicen todos tus parientes. A veces tienes que pelear contra lo que dice el pastor. A veces tienes que pelear contra lo que dicen todos los miembros de la iglesia. A veces tienes que pelear contra lo que dice un maestro de escuela dominical. Lo sé. He estado allí. Hubo veces que hice una confesión e ignoré a todos. Fue una pelea hacerlo, porque todos me decían que estaba equivocado y que no funcionaría. Si funcionó, funciona. Mucha gente está buscando que alguien haga algo por ellos. Yo no puedo pelear tu pelea, y tú no puedes pelear la mía. Tendrás que pelear tu propia pelea. Tus palabras son muy importantes. Necesitas darte cuenta de eso. Establecen los límites de tu vida. Nunca te darás cuenta de nada más allá de las palabras que hablas. Nunca tendrás nada más allá de tus propias palabras. Aquí está la parte final del libro.
Vamos a hacer una oración para recibir a Jesús como Salvador. Querido Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, al que a mí viene, no le echo fuera, como dice Juan 6:37. Así que sé que no me echarás fuera, sino que me recibes. Y te lo agradezco. Dijiste en tu palabra, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, en Romanos 10:9-10. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que fue resucitado de los muertos para mi justificación. Estoy invocando su nombre, el nombre de Jesús, así que sé, Padre, que me salvas ahora. Tu palabra dice, de corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, en Romanos 10:10. Sí, creo con mi corazón, y confieso a Jesús ahora como mi Señor. Por lo tanto, soy salvo. Gracias, Padre. Si has sido bendecido con esta enseñanza, te animo que nos sigas oyendo y descargando nuestras enseñanzas, y que las compartas con otras personas. Te esperamos mañana, que empezaremos con la serie La Confesión de Fe en la Palabra de Dios. Que Dios te bendiga.